¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro momento de introspección. Y bueno, pues hoy un tema interesante porque hay confusiones importantes en este rollo de la culpa, ¿no? El arrepentimiento, se revuelve culpa con arrepentimiento, no se sabe a ciencia cierta de qué estamos hablando, por qué siento culpas, etcétera, etcétera. Entonces hoy, la culpa. Vamos a hablar de esta estructura psicológica para que pues la puedas limpiar, porque además destroza la vida de un ser humano de manera negativísima a veces, cuando la culpa además pues llega en un momento poco oportuno, ¿no? Cuando hay un pleito o algún problema, una fricción con un ser querido que además muere en ese estado y vienen las culpas, o no le visitaba o no le veía. Pero culpas hay de mil formas, de mil maneras. Entonces vamos a entrar a esto. Pero ya sabes, si te gustan estos programas, suscríbete al canal, ¿no? Dale like, por favor, si estás en Facebook o en YouTube, dale like. También ponle en YouTube a la campanita para que te avisemos cada vez que salgo al aire. Y también únanse a el canal, aparte de suscribirte, hay el unirse al canal o a Patreon, porque hago temas ahí muy fuertes. Estoy por sacar en Patreon la ansiedad a fondo, ahí sí nos vamos a fondo para que la puedas trascender, alcoholismo a fondo. Una serie de temas súper fuertes que no se pueden hacer fácilmente aquí abiertamente, entonces, por todo lo que se menciona. Entonces, bueno, te lo recomiendo y ayúdanos por favor con los likes, porque nos ayuda al algoritmo para que le llegue esta información a mucha más gente. Pues hoy, la culpa. ¿Qué onda con la culpa? Bueno, primero que nada hay que entender que la culpa, desde la lingüística, viene del latín culpare, ¿no? Vamos a entender que hasta el año 100 después de Cristo, ¿no? El año 100 después de Cristo es cuando el latín cobra verdaderamente fuerza, se mete en la sociedad y es lo que se empieza a manejar como lenguaje en la población, sobre todo porque viene desde los poderes de alto mando, ¿no? Después evidentemente la religión, pues la primera Biblia del año 180 aproximadamente, se hace la Vulgata latina, todo en latín, los rezos son en latín, las reuniones religiosas son en latín. El latín cobra mucha fuerza, pero hasta el año 100 después de Cristo. Antes estaba con toda la fuerza el griego. Entonces el griego, de cuando Cristo en arameo habla de la palabra arrepentimiento, cuando dice arrepiéntanse y demás, el arrepentimiento aquí en este choque de tiempos y vamos a decir presencia del griego en esta traducción de arameo a griego y luego al latín, se perdió. ¿Por qué? En griego la traducción del arrepentimiento de Cristo era metanoia, la metanoia. Ahorita vamos a hablar de eso. En latín, el arrepentimiento del griego metanoia lo pasan a culpare, ¿no? Que es como una especie de desgarramiento emocional. En latín, culpare es esta traducción, es una traducción que se define como desgarramiento emocional, o sea, es una forma del sufrimiento humano. Entonces, el culpare no lo instituye realmente Cristo. Cristo habla del arrepentimiento, así están las traducciones, lo puedes ver en la Biblia.
Y esto viene de griego metanoia. Si analizamos la palabra metanoia, aquí le hacemos una división. Meta significa más allá de, noia, la estructura mental, la dimensión psicológica. Entonces está diciendo que debes ir más allá de la estructura mental que tienes hoy, ir más allá de tu nivel de comprensión hoy, más allá de todos los datos y ese saber con el que interpretas y afrontas y enfrentas la existencia. Debes tener mucho cuidado con esto, mucho cuidado, porque culpare, hay que explicar algo. En los idiomas no todo tiene traducción. Entonces, cuidado, mira. En los idiomas, cuando tú pasas de un idioma a otro, las palabras, tenemos dos maneras de hacerlo. Una que se llama traducción y otra que se llama equivalencia. Equivalencia, ¿no? Entonces, no siempre hay traducción, hay equivalencia. Del griego al latín no había tantas traducciones exactas, sino equivalencias. Es decir, esto equivale a esto, aunque no es traducción directa. Por ejemplo, traducción directa, hablemos de idiomas que conocemos mucho, al menos aquí en Occidente, en América, que es inglés-español, ¿no? Si en español tú dices casa, pues la traducción al inglés es house, ¿no? House es casa. No sé, por ejemplo, pencil es lápiz, hello es hola, por darte algunos ejemplos. Estas son traducciones, ¿me entiendes? Pero vamos a hablar de una equivalencia, En español tú estás hablando con alguien y dices, ok, entonces, ¿cuántas cajas te voy a surtir? Bueno, súrteme 20 cajas. Ah, ok, bien. Y volteas y trae una camioneta y le dices, por cierto, muy buena camioneta la que compraste. Listo, por cierto, ¿no? Qué buena camioneta la que compraste. Ese, por cierto, que es un modismo, no tiene exactamente una traducción al inglés, y entonces en inglés se dice by the way, es decir, por el camino, qué buena camioneta, o sea, by the way, qué buena camioneta. Entonces no es una traducción, es una equivalencia, ¿no? Cuando dices en español, eso está facilito, o usas el modismo, eso está papita, ¿no? Por ejemplo, en inglés no tiene una traducción, porque no vas a decir que es un potato, ¿no? Tú vas a decir, en lugar de facilito, dices piece of cake, o sea, pedazo de pastel, ¿no? Piece of cake, o sea, es muy facilito, esta papita, y no vas a decir little potato, ¿no? Entonces, es muy interesante que se entienda esto, porque en arameo la primera traducción a griego de lo que estaba diciendo Cristo en el arrepentimiento era metanoia, ir más allá de la concepción que tienes de la vida, más allá de toda tu concepción, de tu cosmovisión, de tu entendimiento de la existencia. Pero cuando llega el latín y hacen la equivalencia, le ponen este desgarramiento emocional, este sufrimiento por haberme equivocado, por mi culpa, por mi gran culpa. Entonces ese dolor, porque esto tiene implicaciones psicológicas, implicaciones de comprensión, explicaciones que debes conocer, las debes saber, porque en la época del latín, ¿no?, ya traemos algunos problemas, hablando en estructuras psicológicas, sobre todo hacia después del año 350 después de Cristo, porque el latín, sí,
sí, penetra en el año 100 después de Cristo, tiene poder ya, presencia poderosa, sí, pero de ahí todavía las estructuras psicológicas se van fraguando y las concepciones psicológicas sobre la existencia no se van a fraguar de un día para otro, no empiezan en un núcleo muy pequeño, una célula de la población muy pequeña, a las 3 de la tarde y a las 8 de la noche la sabe todo el continente, no. Eso tiene un tiempo. Y en estos casos, en aquel tiempo donde no había medios de comunicación, mucho menos redes sociales, pues iba de boca en boca, ¿entiendes? Y esto se tardaba en prosperar. Después del año 300, 350, donde por ahí del 325, Constantino, el último emperador romano, ya no puede continuar gobernando al pueblo porque ya el cristianismo logró filtrarse como la humedad en las poblaciones, y entonces Constantino sufre la estocada final cuando su propia madre, ¿no? Helena, se convierte en cristiana, y entonces no le queda más a Constantino, emperador romano, que era perseguidor, bueno, todo el imperio romano eran perseguidores de los cristianos. Ya todo el pueblo es cristiano, ya no puede seguir gobernando, se le va a venir abajo y como una estrategia de gobierno se hace cristiano. Ahí es donde se dice que los cristianos de perseguidos se convierten en perseguidores y entonces empieza la Santa Inquisición, la evangelización con los ejércitos como los templarios, los teutones y los hospitalarios, que tenían distintas funciones. Básicamente los templarios era ir a evangelizar o exterminar, una de dos. No aceptan la evangelización, exterminio de ese pueblo. La aceptan, entonces los templarios pasan a los teutones, que eran los ejércitos que cuidaban a las migraciones que habían aceptado la evangelización, y llegaban con los hospitalarios. Luego hablaremos de eso, pero ahorita lo importante es entender el contexto, la época, ¿no? Donde en la Santa Inquisición pues se usaba la culpa, el lastimar, lacerar emocionalmente a la gente, porque se adoptó esta súper estúpida e ignorante, además de manipuladora idea del desgarramiento emocional. Se toma esta idea que tú la vives hoy, ¿no? Digo, por favor, por eso es importante que escuchen esto, ten mucho cuidado, porque hoy, por ejemplo, en un seno familiar, en un núcleo familiar, pues si uno de los hijos es adicto, pues toda la familia se le va encima a que sienta culpa, para que le arda y así deje de hacer estas estupideces, el chamaco adicto, carajo, ¿no? Que no te duele hacernos sufrir, que no te duele, o los niños, ¿no? Y llega el padre con esa genialidad que tiene, hijo, ¿por qué estás sacando malas calificaciones, hijo? ¿Por qué sacas? Tú sabes todo el esfuerzo que hace tu padre para pagar tu escuela. Y así me pagas con tus bajas calificaciones. O sea, ¿qué es esto? O sea, te voy a hacer sentir culpa al máximo, chamaco, para que te arrepientas y le eches ganas, y te arrepientas, adolescente, y dejes las drogas, y te arrepientas, infiel, con el peso de la culpa y del desgarramiento emocional. Ay, no, de veras, o sea, no se puede calificar más que de maldito manicomio. Ignorantes, demencia, toxicidad, destrucción, vicio a ese proceso. Cristo era absolutamente lo contrario. No puedes mezclar el arrepiéntete. No. Eso es culpa
desgárrate emocionalmente por el error que has cometido, para que así ante el fuego del purgatorio del desgarramiento emocional puedas dejar de cometer errores. No es así. Es lo más estúpido. Es un desperdicio miserable de la vida, de tu mente, de tu tiempo, de tus neuronas, de tu energía, de tu nutrición y de tu todo, moverte en el alineamiento de la culpa. En verdad, es vergonzoso. El verdadero sentido de Cristo, del arrepentimiento, de la metanoia, era lindo, era hermoso. Yo no sé por qué se perdió. Era un proceso de estudio, un proceso de introspección, un proceso de comprensión, un proceso de no juicio y no autojuicio, porque sabemos que somos seres imperfectos en proceso de crecimiento, en proceso de evolución, en proceso de aprendizaje. Para eso hemos nacido, para aprender. Pero si no hay una conciencia de mi imperfección, aparece una inconsciente soberbia de mi perfección. Me explico. Una persona que no tiene conciencia de su imperfección, lo que está teniendo es una inconsciencia de su perfección. ¿En qué sentido? Un ejemplo muy sencillo. Si tú sientes culpa por un error que has cometido en la vida, tampoco vamos a irnos al valemadrismo, y te lo aclaro. No te espantes, escucha el diálogo exacto como lo digo. No permitas que tu mente se vaya y empiecen a decir, entonces debo sentirme muy bien por haber cometido el error. No se vayan allá, concéntrense en el tema para que no haya desviaciones. Mira, es muy sencillo entender. Una persona que se molesta porque cometió un error, por ejemplo, Chihuahua, ¿cómo que me equivoqué? Pero ¿cómo pude ser tan estúpido de equivocarme? Y sientes esa frustración que te está tragando por haber cometido un error y te juzgas y demás. Fíjate qué interesante. Evidentemente nos deja ver con toda claridad que te crees una persona perfecta. ¿Por qué? Porque ¿cómo pude yo cometer un error? ¿No ves que Cristo y yo no nos equivocamos? Por eso la frustración. Porque ¿cómo es posible que yo me haya equivocado, por Dios santo? Pero deja en evidencia tu soberbia. Porque si reconoces que somos seres imperfectos, entonces en ese momento dices, bueno, sí, ¿verdad? Es que no soy perfecto, ¿verdad? No es perfecto. Haberlo dicho antes. No, pues así con razón me equivoco. Es parte de mi aprendizaje de vida, es parte de mi evolución. Es parte de mis focos rojos, llamados de atención para ser mejor persona. Entonces, es donde sí se reconoce y me hago responsable. Reconozco el error y me hago responsable, pero no me voy a juzgar. ¿Me entiendes? No va a haber ese desgarramiento emocional que no sirve para nada, que nada más te va a llevar a una depresión, que te puede llevar a un verdadero y potente trastorno de ansiedad generalizada, un TAG. Te puede llevar a una enorme cantidad de problemas, desde psicológicos hasta psiquiátricos, el estarte aplastando a ti mismo con una culpa, con un desgarramiento emocional, en lugar de frenar y comprenderte, conocerte, saber, hacerse responsable desde luego del error, pues todos los errores cuestan, pero asumo las consecuencias, pero sé y tengo la claridad y la certeza que no me vuelve a pasar.
Y entonces mejoras, y entonces creces, y entonces sí puedes salir adelante. Pero eso nada más puede ser cuando logras ir más allá de los conceptos que manejas hoy. Tú tienes que crecer y el crecimiento implica cambio de ideas, transformación ideológica. No puede, Albert Einstein lo dice claramente, dice, la frase completa, porque hoy ya lo agarraron como dicho mexicano nada más, ¿no? O dicho en algunos países, cuando dicen, no puedes esperar, no esperes cosas, resultados distintos en tu vida si haces las mismas cosas. No puedes esperar resultados distintos. Bueno, eso no es un dicho, eso no es una frase, eso viene de Albert Einstein. Y dice Albert Einstein completamente, dice, la demencia humana queda en evidencia cuando los seres humanos esperan resultados de vida distintos pensando de la misma forma siempre. Entonces, fíjate bien, no es haciendo las mismas cosas, no. Ahí dice, pero ¿cómo esperas resultados distintos haciendo las mismas cosas? Es que no dijo haciendo, dijo pensando las mismas cosas. Entonces, tu nivel mental, tu nivel de frecuencia mental, también en otra frase de Albert Einstein, porque nos va a ayudar a la metanoia, a entender el arrepentimiento del que habló Cristo, nos va a ayudar muchísimo esta idea que voy a poner ahorita aquí en la mesa. Dice Albert Einstein, ningún problema, lo voy a poner, dice, ningún problema se puede resolver desde el mismo nivel mental que lo provoca. Ningún problema se puede resolver desde el mismo nivel mental que lo provoca. ¿Te das cuenta? Esto es muy sencillo de entender. Ahí te va. Piensa en una persona que desconoce totalmente de leyes, no sabe absolutamente nada de leyes. Y entonces aquí está esta persona que no sabe nada de leyes. Si no sabe de leyes, entonces puede meterse en un problema legal, por darte un ejemplo. Ahora, el nivel mental de ignorancia sobre las leyes lo mete en un problema legal. Ahora, este problema legal no se puede resolver desde el mismo nivel mental que lo provocó. No se puede. Necesita un nivel mental superior, al menos en leyes, y entonces la persona tendrá que contratar un abogado que sí sabe de leyes. Esto es un nivel mental superior a una persona que no sabe de leyes, a una que sabe de leyes. Es un nivel mental superior en ese tema. Y entonces el abogado sí puede resolver el problema. Entonces, ningún problema se puede resolver desde el mismo nivel mental que lo provoca, que lo produce. Por eso, en la ignorancia de, no sé, de la medicina o de la alimentación, te puedes generar un problema y entonces tienes que contratar a un médico o vas con el doctor para que te resuelva el problema porque tiene más cultura, más nivel mental en esa área. Entonces, por eso es que ningún problema se puede resolver desde el mismo nivel mental que lo produce. Pero cuando no hablamos de un problema legal, cuando no hablamos de un problema médico, cuando no hablamos de este tipo de cosas, sino cuando hablamos de tu vida, cuando hablamos de una inferioridad, cuando hablamos de una inseguridad, cuando hablamos de una necesidad de alguna forma de adicción para fugarte de un estado de insatisfacción, pues no puedes ir al despacho de los insatisfactores y satisfactores porque no existe. Entonces, tienes que estudiar en inteligencia objetiva, que es donde está esta área, para que tu nivel mental, cuando está padeciendo inferioridad o inseguridad, por dar un ejemplo, tú tienes acciones y conductas.
tus acciones y tus conductas en la vida no son iguales si tienes inferioridad o inseguridad que si estás perfectamente estable y con seguridad y fortaleza interna. Entonces necesitas subir tu nivel mental. Exactamente eso se llama arrepentimiento. Exactamente eso es la metanoia de la que habló Cristo, el arrepentirse. Arrepentirse significa subir tu nivel mental, no desgarrarte emocionalmente con la culpa. Eso lo introdujo el latín, culpare. Aparte que sirvió muy bien para la manipulación en la Santa Inquisición, desde luego, es un sistema absolutamente estúpido para que una persona salga adelante en su vida. Cierro con un ejemplo interesante por hoy. De pronto, tenemos un hijo que comienza a sacar bajas calificaciones, ¿no? Y el padre o la madre dicen, te me estás distrayendo mucho, estás sacando bajas calificaciones, ¿sabes qué vamos a hacer? Te voy a quitar la consola de videojuegos hasta que saques buenas calificaciones. ¡Órale! ¡Tómala! Ahí, ¿qué pasó? El castigo, la culpa, Señor, la culpa, ¿no? Y entonces el desgarramiento emocional, ¿no? Donde la gente quiere que a partir del sufrimiento de su hijo por haber perdido la consola de videojuegos, saque buenas calificaciones. Ese es el sistema del culpare, ese es el sistema de la culpa. Entonces, el niño viene aquí subiendo y en sus calificaciones, por ejemplo, trae 9, 10, 10, 10, 9, 10, ¿no? 10, y los papás están felices, 10, y de pronto, tómala. Y entonces aquí viene el niño con 5, 6, 6, 6, 7, 5, y en este quiebre, pues los papás lo primero que hacen es preocuparse porque está bajando las calificaciones y le quitamos el videojuego como primero para que no se distraiga, en segundo como un castigo, pierde sus privilegios para que entienda que debe echarle ganas, ¿no? Ahí está el culpare, ok. Pero, y te pregunto, ¿y tú sabes por qué bajó las calificaciones o solo le quitaste la consola de videojuegos? Porque, ¿y si sufrió abuso sexual de un maestro? A ti te vale madre, ¿no? O sea, no era sentarse a generar el arrepentimiento del que habla Cristo, la metanoia. ¿Qué es eso? Traes al hijo, no le quitas nada, por Dios bendito. Si no es una mascota a la que estás amaestrando y le das un premio o un castigo por no cumplir la orden mencionada. No, agarras al hijo, te sientas, mi amor, ¿qué pasa, mi cielo? Las calificaciones no pueden bajar porque eso es algo muy lindo, eso es algo que a ti te enseña. ¿Cómo te ayudo? ¿Ha pasado algo que yo deba saber? ¿Estás desmoralizado? ¿Hay alguna desmotivación? ¿Por qué perdiste el interés? Venías muy bien. Conoce su mente. Cuando te conteste algo sencillo, simplemente no me gusta más la escuela, ya no me gusta. Ok, pero ¿por qué se perdió el interés? Por lo que sea, vamos a suponer que son cosas ligeras, ¿no? Se supone, bueno, ahí tú lo debes llevar a un plano, a un nivel, aquí está, mira, fíjate bien, a un nivel mental superior para que pueda resolver el problema de las calificaciones. Y normalmente esto se llama convicción. No condicionamiento, se llama convicción. Entonces llevas a tu hijo a un nivel superior de mente, lo llevas, como dice aquí, más allá de su concepción del mundo, más allá de su mente, más allá de las
creencias o sistema de ideas que venía manejando. Lo evolucionas, lo llevas hasta el grado de convicción y entonces el hijo continúa estudiando alegre. Ahí lo llevaste arriba, lo evolucionaste, lo hiciste crecer de manera importante. Este ejemplo que estoy poniendo con un hijo lo tienes que hacer contigo. Entonces, dejen de sentir culpas estúpidas, desgarramientos emocionales por lo que no hice o sí hice, o lo que dejé de hacer, o lo que debía hacer, o lo que... Deja todo eso. Tú y yo somos seres imperfectos, que estamos en un proceso evolutivo, en un aprendizaje en esta existencia, viviendo una serie de experiencias, haciendo nuestro mejor esfuerzo y resolviendo de la manera que nuestro intelecto nos alcanza. Estudia y no te juzgues. Llévate en una metanoia. Usa el arrepentimiento, no la culpa. No sirve, te desgasta, te deprime y nunca te evoluciona. Espero que quede claro y bueno, muchísimas gracias, como siempre, a la gente que nos está apoyando con las estrellas. Muchísimas gracias. Únanse a Patreon también, ¿no? Vale la pena verdaderamente. Pregúntenle al staff, mañana hay conferencia, ya lo sabes, todos los jueves hay conferencia especial. Hoy no tengo tiempo de leer comentarios porque me voy corriendo a la conferencia. Cuídense mucho, muchísimas gracias, suscríbanse, únanse, compartan, hagan su parte para llevar a mayor cantidad de gente esta información y arrepiéntanse, no se culpen. Nos vemos en la próxima.